El Señor nos bendiga grandemente en esta preciosa hora. Quiero compartirles una meditación de la palabra. Quiero llegar a hablar o a tratar los puntos sobre lo que es la vindicación y la restauración por parte de Dios. Nos sentimos contentos, nos sentimos regocijados por las cosas que Dios está haciendo en este pequeño canal, donde nuestra intención, mi amado hermano y amigo, es que la gente se vuelva a la palabra de Dios. No a interpretaciones privadas, no a dogmas humanos, sino a los mandamientos de la palabra de Dios. Entonces, para continuar desarrollando esto, que es un paréntesis entre lo que vamos a hablar sobre la armadura de Dios, estamos sudando un poquito, pero estamos aprovechando el silencio, porque como aquí en Venezuela, en la parte donde vivo yo, se va la electricidad todos los días, 4 horas y media, se fue ahorita a las 5 de la tarde y va a venir a las 9 de la noche. Entonces, bueno, yo quiero que ustedes vean lo que hacemos, si no se nos apagan las baterías de nuestros aparatos, porque como decimos, somos un canal humilde. Esto es lo que estamos llevando del bulto los venezolanos por creer en mentiras. Es así de sencillo. Todos los días se nos va la electricidad, 4 hasta 5 horas en la parte donde vivo yo, en el estado Zulia, en el lugar donde hace más calor en el mundo entero. Dicen que va a subir a 40 grados la temperatura estos días. Y me dice un amigo mío que van a aumentar el racionamiento hasta 6 horas. Así que tenlo en cuenta cuando vayas a votar por gente de cierta inclinación ideológica. Pero bueno, de todas maneras estamos en las manos de Dios. Dios es grande, Dios es todopoderoso y ningún gobierno es bueno, ni de derecha ni de izquierda. Porque como dice nuestro Señor Jesucristo, los gobernantes del mundo solo quieren servirse del pueblo, servirse de las naciones y no servirle al pueblo. Él lo dijo contundentemente. Por eso yo no creo en los cristianos que se la dan de política y están enredados en la política. Y yo sé que algunos insisten que hay que inmiscuirse en la política. Pero acuérdese, cuando la Iglesia de Roma se envolvió con el Estado, se casó con el Estado, ya sabe que salió la aberrante Iglesia Católica, que le hizo bastante daño al Evangelio y a la obra de Dios y trajo confusión al mundo entero hasta el día de hoy. Bueno, que tienen a un blasfemo ahí como Ike vicario, pero el único vicario de Cristo se llama el Espíritu Santo de Dios, que Él envió del cielo como lo prometió la promesa del Padre. Quiero invitarte a leer en Deuteronomio capítulo 33, versículo 8 en adelante. Deuteronomio capítulo 33, versículo 8 en adelante. Como no soy un teólogo y tampoco soy una persona tan elocuente, quiero hablarte sobre la vindicación y la restauración de Dios en los términos más sencillos que pueda, y ojalá el Espíritu de Dios te ilumine y te transmita lo que me ha transmitido con respecto a esto en Deuteronomio 33, 8 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera. A Leví dijo: tú Tumín y tú Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren. Y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Padre, en el nombre de Jesús, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Perdona nuestros pecados, Señor.
Perdona el pecado de nuestro país también. Y ten misericordia de todos nosotros, Padre, y del que oye tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Mi amado hermano y todo aquel que me está viendo y escuchando en esta hora, dale gracias a Dios por todo. ¿Sabías que Jacob no bendijo a Leví y a Simeón en aquella despedida en el libro de Génesis? ¿Sabías tú que los maldijo más bien? Dijo, no entre su consejo conmigo, y los maldijo. Porque mataron gente en su furor y en su venganza. Ahí tú puedes leer Génesis 49 del 5 al 7 y específicamente te podrás dar cuenta. La pronunciación patriarcal valía mucho en aquellos tiempos y más bajo la promesa de Dios dada a Abraham. Abraham bendijo a Isaac por las promesas que Dios le hizo a él. Dios bendijo a Abraham y Abraham bendijo a Isaac e Isaac bendijo a Israel. Dios le hizo grandes promesas a Israel. E Israel tuvo 12 hijos. Nosotros conocemos que la historia de los 12 hijos de Israel, tenemos a un Rubén que se acostó con una de las concubinas de su padre. Tenemos a un Judá que la yerna se le hizo pasar por ramera para poder dar descendencia. Tenemos a los demás que le guardaron envidia a José y lo vendieron para Egipto. Y en toda esta situación sabemos que Simeón y Leví se llenaron de venganza, de deseos de venganza, porque la única hermana que tenían de padre y madre, Dina, fue abusada por la gente de Siquem, si mal no recuerdo, y Siquem se enamoró de ella y ellos de manera astuta dijeron, bueno, si él quiere casarse con ella, que haga un pacto con nosotros y se circuncide con nosotros y así. Pero ellos aceptaron eso, era para que ellos en su hinchazón del segundo día o el tercer día, ahí está la historia, no pudieran defenderse y vinieron Simeón y Leví y acabaron con todo ese clan en Siquem. Jacob, al ver esto, se frustró de una manera grande porque primero sus hijos rompieron un pacto, segundo lo dejaron por embustero e hicieron que la credibilidad de Israel se menoscabara en esas tierras. Y él le reclama a sus hijos. Y sus hijos le dicen, bueno, tú no defendiste a nuestra hermana. Claro, estoy parafraseando, ¿no? Tú dejaste que el honor de nuestra hermana se fuera por el piso. No nos íbamos a vengar nosotros. Y pasó el tiempo, sabemos la historia de José, cómo Dios honró a José, cómo José fue un ejemplo de perdón y de perdonar, atribuyendo al propósito de Dios todas las cosas malas que sus hermanos le hicieron para preservación, reconociendo que Dios siempre tiene un plan en medio del sufrimiento. Jacob envejece y le toca partir, y es allí cuando dice claramente que Rubén perdió su primogenitura, que Simeón y Leví por vengativo los maldice, y Judá por la misericordia de Dios recibe la bendición de la primogenitura. Pasan los 430 años en Egipto y Dios liberta al pueblo de Israel con mano dura. El pueblo ve que se abre el mar rojo. El pueblo pasa en seco y ve cómo Dios ahoga al ejército del faraón, rey de Egipto. El pueblo ve cómo desciende maná del cielo y cómo una columna de nube los está cuidando en el día y una columna de fuego los está resguardando en la noche. La gloria de Dios desciende en el Sinaí de una manera extraordinaria.
el poder de Dios se manifiesta tanto que el pueblo se llena de un terror terrible y que Moisés hasta se espanta de lo que ve, de lo glorioso, de lo santo, de sublime que es Dios, que se digna a descender en el monte Sinaí. Si ha visto el monte Sinaí en documentales, ¿verdad? Y usted y yo sabemos que es famoso porque Dios descendió ahí. Por eso, simplemente por eso es que el monte Sinaí es famoso. Entonces nos encontramos que mientras que Moisés está en el monte porque el pueblo le dice, habla tú con Jehová porque a nosotros nos da miedo y tú sé el intermediario entre Jehová y nosotros. Y bueno, Dios aceptó así, Moisés aceptó así, y mientras que Moisés estaba en el monte y ellos pasaron unos días, ellos se rebelan y le dicen a Aarón, mira, este Moisés que nos sacó de Egipto, seguro se lo comió una bestia, algo le pasó y se murió. Haznos dioses que nos saquen de esta situación para adorarlos y eso. Entonces Aarón cede ante la presión, que es una enseñanza tremenda eso. No puede ceder a la presión. Nosotros a veces, por congraciarnos con los demás o por miedo o por perderle la fe a Dios y la confianza a las promesas de Dios, cedemos a situaciones que nos van a traer consecuencias. Y eso es lo que he venido pensando todos estos días. Mi hermano, todos somos pecadores. Todos cometemos errores y pecados que nos traen consecuencias. Lo vemos en el caso de Génesis. Dios le dijo a Adán, si comes del fruto, vas a tener consecuencias. Y así fue. Hasta el día de hoy, tanto que el pecado de Adán se hereda genéticamente. Usted sabe que es así. Pero por Cristo somos libertos de ese pecado. Pero las cosas traen consecuencias. Aarón cedió, les hace un becerro de oro con las cosas que recogieron. Y el pueblo le dice a un becerro y pregona a un becerro de oro, de metal, y dice, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y comenzó el pueblo a beber y a emborracharse, y detrás de eso vienen las orgías y toda clase de pecado. Por eso es que las ferias de los santos patronos, eso no es de Dios, mi hermano. La gente lo que se lanza es al adulterio, al aguardiente y a la inmoralidad sexual. Pero ese es otro tema. Entonces nos encontramos que Dios le dice a Moisés, anda, desciende, porque este pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido y ha hecho un becerro y se han lanzado a comer y a beber, a pecar. Ya usted sabe que estoy parafraseando, pero dedíquele tiempo a eso en Éxodo 30. Porque lo que quiero recalcar aquí es que aunque no está en la Biblia, se nos da a entender el contexto de que Leví no aceptó jamás la maldición de Jacob, que Leví le transmitió a sus descendientes que se vindicaran, que llegaría un momento, eso no lo dice la Biblia, estoy aquí especulando y somos celosos en especular, pero por el contexto me atrevo a decir que Leví transmitió la idea de que Dios restaura, de que te puedes vindicar con Dios, de que el Dios todopoderoso que se le apareció a Abraham, a Isaac y a Israel, es un Dios restaurador, un Dios perdonador, un Dios que se duele del castigo, un Dios justo. Es terrible cuando nosotros pensamos que Dios es injusto. Es terrible, amigo, cuando usted dice que Dios es injusto y dicen, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué Dios permite esto? Dios es justo. Dios es justo y misericordioso. Entonces, ellos, lo digo porque Esaú se abrazó con Jacob y lo perdonó supuestamente. Pero nosotros vemos que Edom transmitió lo que Jacob le hizo a su descendencia,
Tanto que Abdías profetiza contra Edom y dice que la descendencia de Esaú, cuando Israel cayó en la desgracia, se aprovecharon y se vengaron de Israel y mataron a muchos de los judíos que estaban huyendo y a otros los agarraron y los vendieron como esclavos. ¿Por qué? Porque hubo alguien que transmitió cosas malas a su descendencia. Leví transmitió que se podía el hombre vindicar delante de Dios. Leví transmitió que Dios puede restaurar lo que los hombres digan. Jacob los maldijo, pero Leví transmitió que Dios bendice y que Dios convierte la maldición en bendición. Moisés desciende. Éxodo 32, creo, 30, 32, hasta el 33 está toda esa historia. Y se da cuenta de lo que hizo el pueblo. El pueblo cambió la gloria de Dios por la figura de un animal. El pueblo cambió la gloria de Dios por lo que no tiene vida, por lo que le dibujan ojos pero no ve, le dibujan nariz pero no huele, le esculpen boca y patas pero ni camina ni habla. Y ese es el problema hoy en día. Y la gente se atreve a decir: me ha ido bien porque tengo este trabajo. Me ha ido bien porque este es el carrito que me da de comer. Me ha ido bien porque esta es la maquinita de soldar que me da el pan diario. Fíjese hasta dónde llega el pueblo cristiano. Porque imagínense, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador que le atribuye la misericordia de Dios a lo que no sirve, a lo que no dura, a lo que no perdura? Dice San Pablo que dice que entendiendo que Dios existe porque Dios se los manifestó y les demuestra que hay un ser creador, no le glorificaron como a Dios, sino que prefirieron darle honra a las criaturas. Por eso usted ve gente llorando por los necios cantantes de hoy en día que degradan a la mujer. Por eso usted ve mujeres gritando por hombres sin camisa con una guitarra, cantando cuanto disparate le sale de esa mente diabólica. Y la gente pone hoy en día la esperanza en cantantes, en religiosos, hasta en predicadores que dicen disparates. La gente hoy en día pone la esperanza en lo que perece y le da la gloria a lo que perece. La gente quiere contar con un poder político. La gente quiere contar con falsos mesías. La gente aplaude y exalta a los hombres antes que al Dios que le ha dado vida a todo el ser humano, y que si respiramos es por su gracia y su misericordia, y si vivimos es porque Él ha permitido que tengamos un día más de vida. Y el problema aquí que sucedió con el pueblo de Israel, que le dio la gloria a un becerro, a un animal, porque hoy en día vale más la vida de un animal que de un niño. Hoy en día vale más la vida de una vaca y de un toro que la de un ser humano, un adulto mayor. Estoy asombrado con las noticias que estoy escuchando, que están sacando en Europa a los ancianos, a los viejitos de las casas, para darle las casas a gente más jóvenes y refugiados que pueden trabajar, que le pueden dar empleo y para que se puedan conseguir una casa. Pero no, están sacando a los viejitos. Por eso es que la desgracia y la ruina viene sobre todos estos países. Por eso usted ve que la desgracia y la crisis está visitando a Colombia. Por eso usted ve que la desgracia no se ha apartado de Venezuela ni del venezolano, porque aman la corrupción, porque aman la maldad, porque en los febreros y en los eneros honran estatuas, imágenes y cosas perversas y hacen cosas perversas. Por eso usted ve que no se aparta la maldición de este país, porque honran lo humano. Un país lleno de corruptos, un país donde hasta la iglesia evangélica es apóstata. ¿Qué van a esperar ustedes? Bendición no va a venir si el pueblo venezolano no se arrepiente.
Bendición no va a venir si el pueblo colombiano no se arrepiente. Estos países de Latinoamérica están destinados a la ruina porque se hicieron enemigos de Dios. Alejaron a Dios de sus vidas y honraron lo animal, honraron los objetos y se enamoraron del dinero. Lo que tenemos nosotros en nuestros países son funcionarios corruptos, desde el más pequeño hasta el más grande. Toda la casta política, llámese de derecha o de izquierda, es corrupta. En países como Venezuela, Argentina, esas son cosas que yo no me lo estoy inventando. Eso lo vemos todos los días en las noticias. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, verso 18. Dedícate a leer la Biblia, porque en estos países está pasando lo que dice Romanos capítulo 1, verso 18, hasta el verso 32, 36, si mal no recuerdo que llega el capítulo. Y Moisés ve esto y rompe las tablas del pacto. ¿Cómo es posible que una nación a la que Dios libertó del yugo y de la opresión de los egipcios le esté dando la gloria a una figura de un animal, diciéndole que fueron sus dioses que los sacó de Egipto, cuando ellos mismos vieron que no era así? En ese momento, Moisés, cuando ve todo ese desastre y toda esa orgía, dice: ¿quién está con Jehová y quién está conmigo? De una vez, la tribu de Leví dijo: este es el momento, esta es la hora de que tenemos que vindicarnos con Dios. Y se pusieron al lado de Moisés. Nosotros estamos contigo, Moisés. Y agarraron a los perversos y los castigaron. Molieron el oro y se lo hicieron beber para que les diera diarrea. La tribu de Leví dijo: es el momento de vindicarnos con Dios. Es el momento de salir de esta maldición. Es el momento de salir de esta situación. Es el momento de que honremos a Dios y no a los hombres. Es el momento de depender de Dios. Es el momento de darle la gloria a Dios. Hermano, ¿cuál es tu momento? Tu momento es que te vuelvas al Dios de la Biblia. Nuestro momento es que nos volvamos al Dios de la palabra. Nuestro momento es que nos volvamos al Todopoderoso. Ese es nuestro momento. Para esta hora te llamó Dios. Dios quiere que te vindiques. Tienes que vindicarte con Dios. Tienes que volverte al Dios de la Escritura. Tienes que volverte al Dios de la palabra. Es terrible que la gente piensa en ayunar, piensa en orar, piensa en vigilar, pero jamás tiene su corazón puesto a la palabra de Dios. Jamás tiene su corazón abierto a la lectura de la palabra de Dios. Y si tú leyeras la Biblia, y si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios a nadie, ni siquiera a las 7 iglesias, le reclamó: ¿por qué no ayunas? ¿Por qué no oras? Tengo contra ti que dejaste de ayunar. Tengo contra ti que dejaste de vigilar. A ninguna de la iglesia le dice eso. Les habla siempre: no tolero la falsa doctrina, no tolero los falsos apóstoles, no tolero los falsos judíos, no tolero a la falsa profetisa, no tolero que te alejes de mí. Y a la iglesia de Filadelfia le tiene una promesa extraordinaria y le dice en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Mi hermano, ¿qué está pasando? La iglesia en Venezuela es apóstata. La iglesia en Venezuela no se quiere vindicar con Dios. Leví se vindicó con Dios. Leví le sembró a la tribu, a sus descendientes, que hay una manera de vindicarse. Y nosotros tenemos una manera de vindicarse. Es tiempo de ponernos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de ponernos al lado de las enseñanzas del Jesús de la Biblia, no de otro Jesús.
Es tiempo de rechazar esas profecías absurdas que solamente viene de una mente estúpida y no de la mente de Dios. Porque Dios ama y honra su palabra sobre todas las cosas y nada le puede desautorizar su palabra, porque si no el juicio de Dios vendrá. Es tiempo de alejarse de la comezón de oír y tener la comezón de leer y meditar en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo vienen los avivamientos? Habacuc capítulo 3 nos lo dice. Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y dice el profeta Jeremías en el capítulo 15, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores. Hoy la iglesia se sienta en compañía de burladores, de políticos perversos, de funcionarios perversos, de gente que odia las cosas de Dios. Que odia las cosas de Dios. Hoy la iglesia está honrando a la criatura más que al Creador. Hoy la iglesia, lamentablemente, se está dejando comprar. Se está dejando comprar, ni siquiera por 30 piezas de plata, sino por bolívares que no valen nada. Hoy los evangélicos quieren justificar a los hombres. Hoy los evangélicos quieren justificar a los políticos. Hoy los evangélicos no se quieren vindicar con el Cristo de la gloria. Pero hoy el Señor te dice a ti, que sé que estás en este canal y mostramos toda la humildad que tenemos y luchamos por la verdad. Hoy Dios te dice a ti, es tiempo de que te pongas de mi lado, dice el Señor. ¿Querías una profecía? Es tiempo que te pongas del lado de la Biblia, del lado del Cristo de la Biblia, del lado del Dios de la Biblia, del Espíritu Santo de la Biblia, de la palabra de Dios. Dios está reclamando. Y mire, cuando Leví hizo todo eso, Dios comienza a restaurar las cosas otra vez. Porque es que cuando tú te pones del lado de Dios, Dios restaura todas las cosas. Eso lo dice Dios a los judíos que estaban en Babilonia. Van a estar 70 años en Babilonia, pero después despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios siempre quiere restaurar, y cuando Dios restaura todo y hace que Moisés lleve unas nuevas tablas y escribe los 10 mandamientos y escribe el libro de la ley, le dice, ve, le vas a dar esta heredad a cada tribu, pero a Leví no le vas a dar heredad. A Leví no le vas a dar heredad, porque la heredad de Leví voy a ser yo. Ah, mi hermano, aquellos iban a tener tierras y ganado, pero la herencia de ellos era el Dios mismo. Y le dice, a ellos le vas a dar los sacrificios de mi pueblo. A ellos les vas a dar las primicias que me van a traer a mí. Ellos van a vivir de las cosas del altar. A ellos les vas a dar a conocer mi pacto, que guarden mi ley y que le enseñen al pueblo la ley. Ellos no van a tener heredad en Israel, porque yo voy a ser su heredad. Mi hermano, Jesucristo es nuestra herencia. Jesucristo es nuestra heredad. Como dice el salmista, mi porción será Jehová en la tierra de los vivientes. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Tenemos la vida eterna, que es el tesoro más grande que nadie puede comprar. A Dios nadie lo soborna. A Dios nadie lo soborna. Pero dice
Yo hice el cielo y la tierra, mis manos hicieron todas estas cosas. Y todas estas cosas fueron hechas por mí. Pero miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vienen días malos, vienen días oscuros, vienen días tenebrosos. No viene paz para los malvados, no va a venir paz para los corruptos, pero Dios quiere que estés de su lado. Porque vienen conflictos grandes, viene la consumación del conflicto de los siglos, vienen los días tenebrosos, pero ponte del lado de Dios, porque el Salmo 27:1 lo dice. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En lo más reservado de su morada, sobre una roca, me pondrá en alto. Aquí está la roca, se llama Jesucristo. Aquí está la roca, es la palabra de Dios. Aquí está, mi hermano, el Dios que restaura. Vindícate con Dios. Aquí está el Dios que restaura. Dios quiere restaurarte. Dile, ahí en tu casa, ahí en tu cuarto, abre la Biblia, lee la Biblia y dile, Señor, me quiero poner de tu lado. Señor Jesús, quiero estar de tu lado. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Pásala bien, mi hermano.